después de ver las técnicas de simplificación de circuitos, vamos a analizar las técnicas de análisis de los circuitos, recordando que estamos en el dominio de la frecuencia. Entonces, al igual que los circuitos resistivos en el tiempo, podemos usar los conceptos de corrientes de malla, ¿sí?, y voltajes de nodo. O sea, la idea es que igual podemos seguir usando los mismos conceptos de malla y nodo, planteando corrientes y voltajes, para plantear las ecuaciones que nos permiten analizar el circuito. Entonces, vamos a plantear el siguiente circuito. Tendremos entonces por aquí el voltaje de entrada. Esto está ya en variable de frecuencia. Tendremos esto simplemente como un valor de los elementos, y aquí vamos a decir que tendremos nuestro voltaje de salida con estas. Y simplemente vamos a decir que la corriente de entrada va en esta dirección. Bien, entonces vamos a aplicar leyes de Kirchhoff para plantear las ecuaciones que nos permita hacer este circuito. Entonces vamos a arrancar simplemente diciendo, por ejemplo, que el voltaje de entrada, bueno, aquí lo hemos notado como voltaje de entrada, por el voltaje de salida sobre el inductor, es decir, esta corriente de entrada, ¿sí?, la corriente que pasa por este inductor, es este voltaje menos el voltaje aquí, ¿sí?, sobre el valor de la impedancia. Entonces lo que tenemos es voltaje aquí es voltaje de entrada, voltaje en este punto es voltaje de salida, y el valor de la impedancia para un inductor es Ls. ¿A qué será igual esto? Pues a la corriente que vaya por esta y por este elemento. ¿Listo? Entonces el voltaje, perdón, la corriente en el inductor la hemos notado como la impedancia. Bueno, en realidad tenemos voltaje en ese punto, ¿cierto? Voltaje acá es V sub 0, este voltaje es este mismo voltaje, pues estos dos elementos están en paralelo, sobre la impedancia. Entonces la impedancia es 1 sobre CS, ese CS ahora lo subimos a multiplicar. Y asimismo, o sea, el voltaje de salida sobre la impedancia, en este caso R. Entonces, de alguna forma, si le ponemos nombre a esto, podemos decir que esta es la corriente I1 y esta es la corriente I2, y lo que hemos hecho es simplemente decir que la corriente de entrada es la corriente 1 más la corriente 2. Bien, esa sería pues nuestra primera ecuación. Pues la idea sería reescribir esto un poco. Esto no cambia. Vamos a reescribir esto para que quede claro que es CS por V0 y finalmente V0 sobre R. Si tratamos pues de juntar los términos de V sub 0 y poner a otro lado, o despejar lo que contiene a V sub B, vamos a llegar que el voltaje de entrada sobre, es decir, esta parte de este término, será igual, esto pasa al otro lado positivo, lo que tendremos entonces como V0 factor de la impedancia de ese condensador más 1 sobre R, y este elemento que pasa ya sumando tendremos 1 sobre Ls. Por lo general, el objetivo es encontrar el valor del voltaje de salida, porque el voltaje de entrada pues es nuestra fuente que ya conocemos, y queremos saber cuál es el voltaje de salida. Es el objetivo del análisis de un circuito, en este caso en el dominio de la frecuencia. Entonces lo que vamos a intentar es despejar este V sub 0, es decir, pasar esto aquí a dividir y encontrar la ecuación que nos sirve. Entonces lo que tenemos entonces será el voltaje de entrada, todo esto pues en términos de la variable S, y pasamos a dividir lo que teníamos allá al otro lado, y todo esto será entonces igual a V sub 0. Entonces la idea es que todo esto que acompaña a V sub 0 simplemente pasó a dividir. Bien, habría que organizar, por lo menos operar aquí. Lo que vamos a tener entonces es que V sub 0, ¿sí?, va a ser igual a este, bueno, aquí nos faltó este Ls, entonces esto aquí. Entonces, voltaje de entrada sobre esa inductancia, sobre todo esto, vamos a tratar de organizarlo. Lo que tendremos es un factor común que será RLS. Para este término entonces tendremos RLCS cuadrado, para este caso tendremos LS y para este caso tendremos R.
Entonces podemos ver que este término se nos va a ir con este otro y esto pasa a multiplicar arriba. Entonces tendremos que R por el voltaje de entrada estará sobre RLC S cuadrado más LS más R. Y esto entonces será igual el voltaje de salida. Esta será la ecuación que nos plantea el voltaje de salida en términos de una entrada y de los elementos del circuito. Entonces esta es la forma de encontrar V sub 0 a partir del análisis del circuito. Ahora, es muy común, a partir de esa ecuación que tenemos ahí, plantear la relación del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada y reescribir esto simplemente como R sobre RLC S cuadrado más LS más R. Y a esta relación suele llamarse la ganancia de voltaje. Es decir, la relación de lo que obtengo a la salida frente a lo que tenía en la entrada. A esto entonces se le llama ganancia de voltaje, pero hay un término que de forma estándar suele hacerse uno y es el término que acompaña al mayor exponencial de la variable compleja. Entonces por lo general ese coeficiente siempre es 1 y lo que hay que hacer es reacomodar todos los coeficientes o los elementos que acompañan la variable S, L, R y R aquí en este caso, para que este RLC siempre sea 1. Lo que tenemos que hacer entonces es dividir por todo por RLC para obtener un 1 acá. Entonces lo que vamos a obtener es R dividido en RLC, que es este coeficiente. Aquí tendremos RLC dividido en RLC, todo esto multiplica S cuadrado. L también estará dividido por RLC por S. Y finalmente R estará dividido por RLC. Si simplificamos, entonces tendremos que estas cosas se nos van a ir, esto y esto por acá. Tendremos entonces 1 sobre LC, que estará dividido en S cuadrado, más 1 sobre RC por S, y finalmente tendremos a 1 sobre LC. Bien. Y esto será entonces la ganancia de voltaje para el circuito que nos planteamos hace un momento. Esto nos permite que hablemos un momento sobre este tipo de circuitos de orden 2, ya que esto suele mostrar una dinámica muy particular que nos permite hacer un análisis rápido de circuitos de segundo orden, como suele llamarse a este tipo de circuitos. Y más adelante en cursos posteriores veremos que es posible analizar, digamos, funciones de transferencia o ganancias de voltaje de orden superior, simplificándolos hasta encontrar un circuito de orden 2 con el objetivo de analizar su dinámica. Cuando decimos que queremos analizar su dinámica, planteamos entonces, digamos, la forma general. Vamos a decir que esta es la ganancia de voltaje, que sería lo mismo que V0 sobre voltaje de entrada. Y vamos a plantear que la forma general de la ganancia de voltaje de un circuito de segundo orden estará dado siempre, canónicamente, por una ecuación de este estilo, en donde esto tiene su nombre particular y su razón de ser, y esto igual. Entonces, vamos a introducir dos conceptos, que sería la frecuencia natural de oscilación del sistema, llamémoslo así, del sistema, y a esa cosa entonces la llamamos omega n, y que para el caso particular que tenemos acá será entonces la raíz de LC. ¿Por qué la raíz? Porque en realidad es esto al cuadrado. Entonces si esto al cuadrado es 1 sobre LC, pues ya sabemos de dónde viene la raíz cuadrada. El segundo término será entonces el factor de amortiguamiento. Y ese será alfa, y estará dado entonces por el valor de 1 sobre 2 RC para nuestro caso, teniendo en cuenta que aquí este coeficiente debe ser 2 alfa, y al estar aquí 1 sobre RC simplemente pasamos ese 2 a dividir, y para nuestro circuito entonces alfa estará dado de esta forma y omega n estará dado de esta otra forma.
El tema es que entre esos dos elementos, entre esos dos factores, existe una relación que determina cómo se comporta la salida del sistema para una entrada, por ejemplo, al escalón. Entonces digamos que hay tres tipos de sistemas. Podemos clasificar los sistemas de segundo orden o podemos denominar los sistemas de segundo orden dependiendo de la relación entre estos dos factores. Entonces digamos que tendremos el caso A, que denominamos movimiento subamortiguado o sobreamortiguado primero. Tendremos un segundo que será el movimiento críticamente amortiguado. Y la tercera opción será entonces el movimiento subamortiguado. ¿Vale? Entonces, sobre, críticamente y subamortiguado. ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para determinar una de estas tres opciones? Entonces, por este lado, que el parámetro alfa, es decir, el parámetro de amortiguamiento es mayor que la frecuencia natural del sistema, decimos que está sobreamortiguado. Cuando son iguales, decimos que está críticamente amortiguado, y el caso complementario, que sería cuando el coeficiente amortiguamiento es menor que la frecuencia, entonces sub. Entonces, resumiendo, si alfa es mayor, sobreamortiguado. Si son iguales, decimos que está críticamente amortiguado, y si alfa es menor que la frecuencia, decimos que es subamortiguado. ¿Cómo se ve esto en cuanto a graficar la señal en el tiempo? Entonces, para el caso de A, lo que tenemos es, digamos que esto es la variable temporal y queremos ver el voltaje de salida, ¿sí? Y digamos que esta es la referencia, por ejemplo, para una entrada a escalón, es decir, esto vale 1. Lo que tenemos entonces es que si el sistema es sobreamortiguado, tendremos un comportamiento suave de nuestro sistema hasta alcanzar el estado estable, ¿sí? Si vamos al sistema críticamente amortiguado, pues tendremos una pendiente ligeramente mayor que esta. Pues lo importante es que no existe un sobrepaso del nivel de referencia. Y finalmente, pues vamos a obtener el subamortiguado, en donde hay una pendiente de crecimiento mayor, pero existe un sobrepico respecto al nivel de referencia. Entonces, sobreamortiguado, pendiente muy suave; críticamente amortiguado, la mayor pendiente sin sobrepasar el nivel; y subamortiguado, la mayor pendiente pero con un sobrepico. Bien, entonces digamos son las tres formas en que puede responder un sistema de orden 2 ante los dos parámetros que definen su dinámica. Vamos a retomar el ejemplo que veníamos trabajando. Vamos a asignarle valores a los elementos RLC y vamos a hallar la respuesta al escalón de ese circuito. Entonces, si recordamos, teníamos que la ganancia de voltaje para nuestro circuito era 1 sobre LC sobre S cuadrado más 1 sobre RC por S más 1 sobre LC, ¿vale? Vamos a decir entonces que los elementos toman valores que R va a ser 10 ohmios, que C será 0.05 faradios y que L será de 2 henrios, ¿vale? Esto hará entonces que nuestra ganancia de voltaje se convierta en, bueno, esto multiplicado y invertido quedaría un 10 en S cuadrado, nos queda el 2S y por aquí 10. Esto era igual a esto, entonces está aquí. Bien, entonces simplemente reemplazamos los valores de R, de C y de L y obtenemos ya valores numéricos para nuestra función de transferencia. ¿Cómo hallamos la respuesta de un sistema ante cualquier entrada? Pues la idea es que teniendo esa ecuación de ganancia de voltaje, lo que tenemos que hacer es entonces recordar que esto es voltaje
de entrada, voltaje de salida sobre voltaje de entrada, tenemos entonces esto de 10 sobre S cuadrado más 2S más 10, que puedo representar diciendo que la salida entonces será el voltaje de entrada por esa función de transferencia, que sería 2S más 10. La pregunta es, bueno, ¿cuánto vale esto? Y teniendo en cuenta que esto está en variable compleja S. Entonces, si decimos que queremos hallar la respuesta al escalón, ¿sí?, implica que nuestro voltaje de entrada es el escalón unitario, ¿cierto? Que si hacemos la transformada de Laplace de esto, llegaremos a que esto es 1 sobre S. Entonces, este es la transformada, el valor del voltaje de entrada que reemplazaremos acá. Por tanto, el voltaje de salida que queremos hallar, la respuesta al escalón será 1 sobre S por 10 S cuadrado 2S más 10. Bien. Lo que queda es pues antitransformar, es decir, obviamente realizar la multiplicación, pues aquí es trivial por el tipo de entrada, pero lo que hacemos es llevar esto a fracciones parciales, nos va a quedar pues de la forma similar a esta. Entonces este término pues tendrá una constante, y esto, por ser cuadrático, tendrá también los términos correspondientes en S y la constante C. Lo importante entonces, obviamente, además de realizar las fracciones parciales, y más que encontrar los valores de estas constantes, que a modo de ejercicio lo podemos hacer, pero lo importante aquí es encontrar los factores en los que se descompone este factor cuadrático, porque para poder antitransformar lo que generalmente hacemos es tomar este elemento con su correspondiente constante, ir a la tabla y hallar la transformada inversa. Entonces, en este caso, lo que tendremos será, esto pues no tiene más que simplificarse, y para el caso del cuadrático, si hallamos las raíces de esto, nos vamos a encontrar que tendremos unas raíces complejas conjugadas, que será menos 1 y más o menos 3j. Entonces tenemos parte real y la parte imaginaria conjugada. Esto entonces nos permite definir la forma, ¿sí?, de la salida en el tiempo. Es decir, si tomamos estos elementos como los tenemos aquí, al ser un factor cuadrático y al ser estos raíces complejas conjugadas, si vamos a una tabla, entonces podríamos observar que esto nos va a quedar de la forma 1, ¿cierto? La transformada inversa de esto, pues ya sabemos más o menos cómo es, será 1, y por este lado tendremos lo que corresponde a las raíces complejas conjugadas, que es el término exponencial con la parte real como argumento de esta exponencial, multiplicada por un coseno con la parte imaginaria como argumento del coseno, pero además de esto tiene que ir acompañado por lo mismo, solo que en el caso del seno. Entonces, esta parte de acá corresponde a esto, y esta parte de acá corresponde a esta transformada. Ahora, ¿qué haría falta para ser exactos? El valor de las constantes correspondientes, ¿sí?, que hallaremos al solucionar las fracciones parciales. Entonces, esta sería la forma, ¿cierto?, de la respuesta en el tiempo de nuestro circuito a una entrada, que en este caso fue la respuesta al escalón, y para el cual hemos hecho uso de un análisis del circuito en la frecuencia. Nos faltaría simplemente determinar la forma de cómo sería la señal en el tiempo. Para eso entonces usamos los conceptos que vimos para un circuito de orden 2 e identificamos los valores de estos dos parámetros. Pues sabíamos que omega n, voy a reescribir acá la función, era 10 s cuadrado más 2s más 10, ¿vale? Entonces, sabíamos que esto es omega n al cuadrado, entonces omega n será la raíz de 10,
que esto será aproximadamente 3,16. Y el alfa, entonces, esto es 2 alfa, implica que el alfa en este caso nos vale, o sea que 2 alfa es igual a 2, lo que nos lleva a que alfa es igual a 1, ¿vale? Entonces, tenemos un omega n que vale 3.16 más o menos, y un alfa que vale 1. Entonces, en este caso tendremos que alfa es menor que omega n, y habíamos dicho que esto es un circuito subamortiguado. Como alfa es menor, es sub. Por tanto, entonces, la forma del circuito del voltaje de salida, esto es referencia, esto es 1, será entonces una señal que tiene un sobrepico y que se establece al final. Esto será entonces el voltaje de salida para la entrada, siendo el escalón unitario. Bien, entonces eso es la forma de realizar el análisis de un circuito usando el dominio de la frecuencia. Recordamos entonces que lo que hacemos es determinar los valores de la entrada transformada. Entonces, si teníamos una entrada, en este caso, el escalón unitario, que puede ser cualquiera, este es el caso típico y que nos permite caracterizar el sistema, pero aquí puede ser cualquier función. Lo que hay que hacer es primero transformarla y luego multiplicarla, ¿sí? Entonces pasamos eso al otro lado, multiplicamos por, esto es tan variable compleja, esto es variable compleja, entonces sacamos la transformada de Laplace de la entrada, la multiplicamos por nuestra función de transferencia y luego antitransformamos usando casi siempre fracciones parciales y finalmente obtenemos la singularidad de las raíces de todos los términos. Hacemos o usamos tablas para hallar las antitransformadas y finalmente pues podemos darnos una idea de cómo sería la dinámica, la respuesta temporal de ese circuito ante esa entrada. Eso es todo, nos vemos entonces en el próximo módulo.